Ok, ya. Ahora sí. Muchísimas gracias, mis profes queridos. Pues bueno, este día de hoy, primero, pues agradecerles muchísimo, como siempre, que estén con nosotros, que sean parte de este bonito proceso de aprendizaje. El día de hoy vamos a empezar con adaptaciones curriculares en la planificación curricular del aprendizaje. La idea es que como resultado a esta unidad pues podamos aprender a elaborar la planificación curricular considerando las adaptaciones curriculares con el fin de contextualizar el currículo al desarrollo del aprendizaje. Es importante también tomar en cuenta el objetivo de esta unidad, que es muy importante porque vamos a describir la conceptualización, principios, tipología de adaptaciones curriculares en relación a la planificación y los aprendizajes. Y vamos a aprender a construir las adaptaciones curriculares a través de la incorporación, o más bien dicho, hacer nuestras planificaciones y aprender a hacer las adaptaciones curriculares para el estudiante con necesidades educativas específicas asociadas o no a una discapacidad según los lineamientos del Ministerio de Educación, que son, pues ellos nos entregan algunos lineamientos, ¿no es cierto? Entonces, tenemos pues obviamente las adaptaciones curriculares para la educación. Vamos a ver la planificación con adaptación curricular y vamos a ver estrategias de aprendizaje interesantes e importantes que nos van a servir a nosotros para manejar este proceso. No sé si tengan alguna pregunta, tal vez con respecto a las clases de las semanas pasadas, alguna inquietud tal vez antes de empezar nuestro trabajo del día de hoy. Puede levantar usted su manito, ¿no? Y pues ahí podemos ir viendo, ¿no? Sí, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues encantados, con gusto, ahí los vamos viendo. Muy bien, entonces tenemos adaptaciones curriculares para la educación básica. Subtemas, hay que tomar en cuenta, aquí les he puesto la educación básica, pero en realidad estas adaptaciones curriculares nos sirven incluso para bachillerato, ¿sí? Así que, porque vamos a ver algunas estrategias. Muy bien, pues como les había dicho, el objetivo es describir la conceptualización, principios y tipología de las adaptaciones curriculares en relación a la planificación de los aprendizajes en educación general básica, construir planificaciones curriculares a través de la incorporación de adaptación curricular para estudiantes con necesidades educativas específicas. Asociadas o no a una discapacidad, según, obviamente, el Ministerio de Educación. Bueno, como resultado del aprendizaje, vamos a elaborar una planificación curricular considerando las adaptaciones curriculares con el fin de contextualizar el currículo al desarrollo del aprendizaje. Muy bien, aquí les he puesto una actividad de inicio donde les voy a pedir que por favor ustedes, Evans creó un grupo para que todos nos podamos de alguna manera poder escribir lo que nosotros pensemos, lo que nosotros creamos o preguntemos. Es el grupo de docentes ecuatorianos, es el que nosotros tenemos ahí nuestro grupo, y donde por favor les voy a pedir a todos ustedes que muy gentilmente pues vayan escribiendo ahí, si ustedes desean, pues claro, porque pueden pasarse hacia el chat y pueden ingresar y pueden por favor escribir ahí según su experiencia, según lo que usted cree que es adaptación curricular. Si se le conflictúa mucho hacerlo aquí, pues no hay ningún problema. Yo les hago en este instante, les paso
el Padlet, para que lo hagamos a través del Padlet. No hay ningún inconveniente. Si le parece que es más fácil hacerlo, pues lo hacemos por ahí. Pero también tenemos este proceso, este grupo del chat de docentes del Ecuador para poder escribir ahí, ¿no? Algunas cosas que a nosotros nos parezca importante reconocer. Entonces sería así muy bueno que usted pues vaya escribiendo bajo su experiencia, ¿no? Bajo lo que usted ha vivido, ¿qué es lo que usted puede decirnos sobre lo que ha implicado la construcción de las adaptaciones curriculares? Ha sido muy complicado, ha sido muy difícil para usted hacerlo. ¿Dónde ha sido o cuál es la parte que más complejidad le ha causado a usted en cuanto a manejar este proceso de la adaptación curricular? Si es que usted no puede pues hacerlo en el chat por cualquier motivo, en este instante le voy a compartir la dirección perdón, un minutito, por favor. Permítanme, les estoy... Ya. Les voy a pasar más bien el link del Padlet, ¿sí? Para que ustedes puedan hacerlo. Más bien eso lo vamos a hacer. Como ustedes saben que nosotros, pues yo el Padlet les dejo siempre abierto. En este instante les voy a pasar a docentes. El Padlet también, si ustedes quieren hacerlo a través del Padlet, lo pueden hacer a través del Padlet, que lo acabo de mandar a nuestro chat. Y si no, pues no hay ningún inconveniente, lo podemos hacer a través del chat, que ya lo estoy revisando ahorita y algunas personas ya me han escrito, ya me han mandado, ¿no? Algunas experiencias. Pues bueno, aquí nos dicen... buenas noches. Las adaptaciones curriculares son todos aquellos ajustes. Nos escribió Adesol, sí, donde nos dice: las adaptaciones curriculares son todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada para un alumno con el fin de responder a sus necesidades educativas específicas, ¿no? Ya no es especiales, sino específicas. Bueno, aquí nos dicen ingresar a la escuela fiscal. Bueno, eso son otro tipo de preguntas, pero aquí he recibido esta. Tenemos el Padlet, ¿no? Para que usted, si es tan amable, por favor, pueda ir revisando. Ya lo he pasado al chat. Algunas personas ya me están escribiendo, pero bueno, si no, pues no hay ningún inconveniente. Lo iremos llenando en el transcurso de la clase. Pero obviamente, pues si es posible, aquí en el chat mismo ahorita donde estamos en la clase, usted puede levantar su manito y también nos puede contar su experiencia, ¿no? De cómo ha vivido la adaptación curricular. Yo les cuento que de manera personal, yo no sabía mucho de adaptaciones curriculares cuando inicié mi carrera docente. Para mí fue muy complicado poder trabajar con las necesidades educativas específicas. Fue muy complejo para mí porque yo no reconocía el proceso, no conocía, entonces yo sí tuve mucha frustración. Pasé por momentos de mucha tristeza también, porque no encontraba a alguien que me pudiese ayudar en este proceso.
Y pues obviamente el DS estaba tan ocupado con tantas personas, tantos niños, que como que dedicarme el tiempo para enseñarme en aquel tiempo que no se llamaba el DS, sino el DOBE, no sé si ustedes recuerdan, no era el DS, sino el DOBE. Entonces era muy complicado y realmente sí, cometí muchísimos errores, obviamente. ¿Por qué razón? Porque es muy complicado hacer adaptación curricular y la adaptación curricular pues no era como que un tema de tanta importancia como ahora lo es, no era. Cuando hablábamos nosotros de adaptaciones curriculares, pues obviamente hablábamos de situaciones complejas, ¿no? Porque obviamente no podíamos organizarnos adecuadamente para saber primero qué eran las adaptaciones curriculares. Nadie nos explicaba, nadie nos decía, entonces era para nosotros muy difícil poder apoyar a los niños que tenían discapacidad. Les comento que yo la primera vez que trabajé en una institución educativa, pues yo trabajé con niños con TDAH, ¿sí? Y asociados a otros trastornos también. Y también trabajé mucho con discapacidad intelectual, porque era lo que más veíamos en realidad. Bastantes niños con discapacidad intelectual, entre ellos pues teníamos niños con síndrome de Down o niños con discapacidad intelectual leve, algunos moderados, entonces era muy difícil poder trabajar con ellos. Y miren qué difícil fue también porque en una de las instituciones educativas por donde yo empecé a trabajar, ¿sí? Fue pues una escuela especializada. En ese tiempo se llamaba Escuela de Educación Especial. No sé si ustedes recuerdan, porque bueno, aquí hay maestras pues que tienen mi misma edad y posiblemente pasaron también por ese proceso de ir a las escuelas que hoy llamadas escuelas especializadas, antes se llamaban escuelas de educación especial. Entonces, era muy complejo manejar el proceso. Entonces, no sé si aquí haya alguna profe que pueda levantar su manito y me pueda contar su experiencia, si fue tan dura y tan difícil como para mí, que yo realmente lloré muchísimo, profes, lloré bastantísimo, como ustedes no se pueden imaginar, porque no sabía cómo ayudarlos. Entonces, era muy difícil para mí poder entender el proceso de la adaptación curricular, de buscar estrategias, metodología, para poderlos ayudar, porque no estaba al alcance de mi mano. Entonces, al no estar al alcance de mi mano, pues obviamente iba a presentar un montón de problemas y de dificultades. Muy bien, aquí tengo ya en el Padlet, me han puesto algunas personas. Dios bendiga, buenas noches, Dios bendiga, muy amable, muchísimas gracias. Igual bendiciones para usted. Las adaptaciones curriculares o la adaptación curricular es una estrategia educativa dirigida a alumnos con diferentes necesidades que requieren de una estructuración para que los contenidos sean más accesibles. Adaptación curricular para mí fue muy difícil, nos está contando una experiencia muy difícil, ya que no sabía muy bien qué era. Yo solo trataba de hacerlo mejor en la planificación en base al trabajo lúdico y muchas veces solo improvisaba. Dice, las adaptaciones curriculares son los recursos, estrategias, técnicas, etcétera, que nos pueden ayudar a lograr que los estudiantes con las adaptaciones logren adquirir los conocimientos básicos necesarios para que puedan continuar con sus estudios. Las adaptaciones curriculares es brindar un aprendizaje acorde al ritmo de cada niño y niña y así fortalecer sus destrezas y habilidades. Voy a compartirles, ya, para que vean que no me estoy inventando ni nada, sino que voy leyendo lo que me van diciendo. Dice, buenas noches. Las adaptaciones curriculares se deben trabajar con las personas que tienen capacidades específicas intelectual, pero ¿con qué grado y o porcentaje? Y a eso les voy a explicar. Las adaptaciones curriculares son todos aquellos ajustes o modificaciones
que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada para un alumno, con el fin de responder a sus necesidades educativas. Buenas noches con todos. Las adaptaciones curriculares es donde se adhiere a desarrollar los temas a planificar de acuerdo a las necesidades que tienen los estudiantes. Ya. Me imagino que nos está diciendo que es una parte o una área que se va a adaptar a la planificación de acuerdo a la necesidad del estudiante y que existe de grado 1, 2, 3 la adaptación curricular. Muy bien, aquí nos dice Silvita, Liliana nos dice, es el conjunto de precisiones o cambios en los componentes del proyecto curricular del centro o la programación para ajustar la respuesta educativa a las necesidades educativas específicas. Recuerde que debemos modificar el término especiales, ¿ya? De un alumno o un grupo del alumnado. Las adaptaciones curriculares son aquellas, nos dice Silvita Ochoa. Gracias, Lili. Muchísimas gracias. Las adaptaciones curriculares son todos aquellos ajustes o modificaciones que se efectúan en los diferentes elementos de la propuesta educativa desarrollada para un alumno, con el fin de responder a sus necesidades educativas especiales. Adaptación curricular es crear un currículo para el estudiante que tiene alguna necesidad específica y desarrolla las capacidades que tiene. Buenas noches. La adaptación curricular nos permite adecuar ciertos aspectos relacionados a contenidos, recursos, estructuras, dependiendo de la necesidad, realidad o grado de adaptación del estudiante. Ok, muchísimas gracias, mis profes. Qué chévere que todos pues estamos como que súper conectados con el proceso de qué es la adaptación curricular, ¿no? Entonces, muy bien, cuando hablamos de adaptación curricular, me voy a venir por acácito, perfecto. Muy bien, cuando estamos hablando de adaptación curricular, pues debemos tomar en cuenta que las adaptaciones curriculares son muy esenciales en la planificación, cuyo propósito es atender la diversidad de los estudiantes y potencializar sus necesidades, ¿sí? Potenciar sus necesidades y para ello, pues obviamente el currículo juega un papel importante en su aplicación, ¿sí? Varios autores se han referido a este tema y de hecho existe una amplia literatura sobre lo que tiene que ver con adaptación curricular. Pero específicamente la autora Lara en el 2020 en una investigación, ella cita a Guevara del 2003, donde nos dice o nos manifiesta que las adaptaciones curriculares son consideradas como una estrategia de actuación, es decir, que las adaptaciones curriculares son consideradas como una estrategia, o está considerada, ¿no?, como una estrategia de actuación docente para la atención a la diversidad, conocida también como adaptación de enseñanza. Obviamente intenta adecuar la enseñanza a las peculiaridades y necesidades del alumno o del estudiante que lo necesite y puedan ser o no de integración. Ahora bien, las adaptaciones curriculares están íntimamente relacionadas con la calidad de enseñanza. Deben ser concebidas como una referencia curricular que permite construir, modificar, ampliar, explorar el mismo currículo y esto lo hace de manera, pues, obviamente flexible. Si bien es cierto, las adaptaciones curriculares son muy esenciales en la planificación, y su propósito particular es atender a la diversidad. Además, potenciar estas necesidades, para lo cual el currículo va a jugar un papel muy importante en la aplicación. Su propósito es atender a la diversidad, potenciar necesidades, ser una estrategia de actuación docente y adecuar la enseñanza a las características de los estudiantes. ¿Sí? Muy bien.
Así que, como les había dicho hace un ratito, para la autora Lara, pues basándose en su investigación, cita a este pues escritor, a este maestro, a este docente en el 2003 y explica y nos dice claramente que las adaptaciones curriculares son consideradas como una estrategia de actuación docente para manejar y atender la diversidad y obviamente conocido también como adaptación de enseñanza. Conocido también como adaptación de enseñanza, que les vuelvo a escribir aquí, porque intenta adecuar la enseñanza a las peculiaridades y necesidades del estudiante, obligándonos a nosotros como docentes, pues a responsabilizarnos de la integración. Las adaptaciones curriculares están íntimamente relacionadas con la calidad de enseñanza. Por lo tanto, para nosotros como docentes, la adaptación curricular se convierte en una ayuda gigantesca. Deben ser concebidas como una referencia curricular que nos va a permitir construir, modificar, ampliar, explorar el mismo currículo de forma flexible y contextualizada. Esto lo habíamos venido viendo durante las 2 semanas pasadas. Entonces, muy bien, las adaptaciones curriculares son según los elementos modificados y a quién afecta. Este cuadrito es bien importante, ¿no? Los elementos modificados, pues de acceso, curriculares, de centro, y tenemos las no significativas y las significativas. ¿Y a quién afecta? Pues en el aula y de forma individual. Es decir, va a afectar a todos los estudiantes, a todos los docentes dentro del aula y también al niño al que nosotros le vamos pues a hacer la adaptación curricular. Muy bien, en sentido amplio, decimos entonces que una adaptación curricular se entiende como las sucesivas adecuaciones, ¿sí?, que a partir del currículo abierto realiza un centro o un profesor para concretar las directrices propuestas por la administración educativa, teniendo presente las características y necesidades de los alumnos y en el contexto en el que se va a encontrar. Obviamente también, pues en sentido restringido, que es el concepto de adaptación curricular, que se refiere a aquellas adecuaciones de índole más específico que se realizan pensando exclusivamente en los alumnos con necesidades educativas específicas que no son necesarias para el resto de alumnos, ¿sí? Ya. Que no son necesarias para el resto de alumnos. Por ejemplo, aquí nosotros podemos hablar en el sentido restringido de aquellos estudiantes que tienen, por ejemplo, TDAH. Si tenemos un estudiante con TDAH, obviamente que toda la adaptación curricular va a ir dirigida para él, ¿no es cierto? Y que vamos a hacer algunos cambios profundos en él. Pero estas adaptaciones que nosotros las vamos a hacer de manera restringida no afecta al resto de los estudiantes, como en el sentido amplio. Aquí sí nosotros vamos a hacer la adaptación curricular, ¿sí? Y aquí esta adaptación curricular sí va a tener que ver y sí va a intervenir o va a ser parte del proceso de toda el aula, de todo el centro y de todos los niños dentro del aula. Entonces, por eso se llama sentido amplio y sentido restringido. Ahora bien, nosotros podemos decir también que las adaptaciones curriculares se tratan de un producto, ¿sí? Son un producto que ya que es una programación que contiene objetivos, contenidos, evaluación diferente para unos alumnos e incluso nos podemos organizar en la parte escolar de forma específica, utilizando y orientándonos a través de metodologías y materiales adecuados para hacer estas
adaptaciones curriculares que se van a presentar. Ahora bien, si nosotros tenemos el principal responsable, más bien dicho, si nosotros nos preguntamos constantemente, ¿quién es la persona encargada de realizar la adaptación curricular? Pues el principal responsable de realizarlo es el docente, quien cuenta con el apoyo del DC y los jefes de área. Les cuento, ahora este proceso es así. Antes hacía solamente el DC, pero ahora la adaptación curricular es multidisciplinaria, todos se ponen de acuerdo, todos se reúnen y el DC apoyará todas estas adaptaciones curriculares a través, primerito, de una sensibilización, de una socialización y, por supuesto, de una capacitación que hable sobre todos los procesos de adaptación curricular. Esto es bien importante que nosotros tomemos en cuenta porque algunas personas me han dicho, pero no es el DC el encargado de hacer. El DC es el que debe hacer. Sí, el DC es el encargado de manejar los procesos, ¿sí?, de la UDAI o del distrito, pero nosotros los docentes de manera multidisciplinaria, poniéndonos de acuerdo todos, debemos elaborar las adaptaciones curriculares. ¿Por qué razón? Porque el docente es el único que le conoce al estudiante a través de la observación las necesidades que presenta, que tiene y que se deben que necesitamos conocer para poder realizar la adaptación curricular. Esto es bien importante. No sé, profe, si tienen hasta aquí alguna duda, alguna pregunta, por favor, con respecto a esto. Hágala, por favor, y la vamos pues conversando, ¿sí? La vamos conversando. Si no, pues usted la puede ir escribiendo ahí en el Padlet y después vamos a ir leyendo si tiene alguna inquietud. Recuerde que esa es una forma de comunicarnos también y pues de expresar, ¿no?, lo que nosotros sentimos dentro de estos procesos. A veces mucha gente nos ha dicho, ¿cómo es este asunto de que nosotros tenemos que hacer más trabajo para nosotros? Pues no es más trabajo porque lo vamos a trabajar con el DC, ¿no? Y de manera multidisciplinaria. Muy bien. Las adaptaciones curriculares en el trabajo docente implican, ¿sí? ¿Qué es lo que implica? Enseñar un contenido a través de una estrategia distinta, ofrecer material diverso, asignar más tiempo para las actividades académicas, plantear actividades complementarias, considerar las posibilidades del estudiante, ilustrar actividades vivenciales, ¿sí? Ilustrar actividades vivenciales y considerar las posibilidades del estudiante, plantear actividades complementarias, entre otros, adaptados a sus características y especificidades. Por lo tanto, o por lo manifestado en estas adaptaciones curriculares que tienen que ver con el trabajo del docente, podríamos decir que una de las dificultades a las que el docente se enfrenta en el aprendizaje son los estudiantes con necesidades educativas específicas, ¿sí? Del cual, pues obviamente se conflictúa muchísimo el trabajo porque desconocemos cómo hacerlo, qué hacer, cómo plantear estos procesos. Entonces, en este sentido, el Ministerio de Educación, ¿sí? El Ministerio de Educación, pues en las adaptaciones curriculares que presenta a través de su guía o de su guía de adaptaciones curriculares, pues define a todas estas adaptaciones curriculares como modificaciones que se van a efectuar a los elementos del currículo. Es lo que nos habían estado diciendo en el Padlet algunos profes, ¿no es cierto? Además, considera o habla sobre el acceso a la educación, un acceso que sea justo,
un acceso a la educación que sea eficiente, eficaz, donde todos los derechos de los niños, pues obviamente niños y adolescentes y otras personas que están en el sistema educativo, pues sean considerados, ¿no? Y que se cumpla su derecho a recibir una educación de calidad. También hay que tomar en cuenta, profes, que entre los principios de las adaptaciones curriculares vamos a encontrar todos estos que están aquí enlistados, que son flexibles, basados en el estudiante, son contextuales, realistas, cooperativas y participativas. Sabemos que cuando hablamos de flexibilidad, estamos hablando de que el currículo puede modificarse mucho, ¿sí? El currículo tiene una particularidad especial, específica, y es que es flexible, sobre todo en el segundo y tercer nivel, donde a través de los instrumentos de planificación curricular se detallan y se operativizan, ¿sí?, las adaptaciones curriculares acorde a los lineamientos jurídicos y pedagógicos, ¿sí?, establecidos por el efecto, para el efecto, más bien dicho. Entonces permite modificarse para atender a los estudiantes con NEE. Ahora, cuando hablamos o decimos basadas en el estudiante, nos estamos refiriendo a que el sistema educativo nacional y las instituciones educativas tienen el propósito de propender la equidad de oportunidades. ¿En qué sentido? Debe considerar de manera esencial todas las dificultades del estudiante, las necesidades que presente, y pues obviamente debemos basar nuestras adaptaciones curriculares en la necesidad del estudiante. Cuando hablamos de la parte contextual, se toma en cuenta el contexto inmediato. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que el contexto juega un rol fundamental en la planificación curricular. Por esta razón es necesario tomar en cuenta el contexto inmediato en el que se encuentra el estudiante. Cuando hablamos de adaptaciones curriculares reales, es necesario partir de planteamientos realistas, es decir, conocer los recursos disponibles, hasta dónde es posible llegar. El trabajo educativo con adaptación curricular implica una gran responsabilidad y al ser un aprendizaje individualizado, debe fundamentarse en aspectos prácticos y realistas. Siempre hay que tomar en cuenta esto. Son cooperativas, es decir, que los docentes trabajan en equipo para plantear las adaptaciones curriculares. Es lo que les decía, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario. Y cuando hablamos de un principio importantísimo de las adaptaciones curriculares es que es participativa. Las adaptaciones curriculares para los estudiantes con NEE implican involucramiento, es decir, todos los actores nos vamos a involucrar, siendo uno de ellos, inclusive los padres de familia, quienes van a contribuir con la información súper que valiosa de cómo es el niño, qué necesita, cómo estudia, cómo aprende, qué no le gusta, qué sí le gusta. Y toda esta investigación que hagamos a través del padre de familia, pues se convierte en una información valiosísima para poder crear una planificación curricular. ¿Sí? Esto es bien importante tomar en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta aquí, profes, por favor? Levanten nomás su manito. Yo les veo muy calladitos. Y después me están preguntando por el teléfono de manera personal un montón de cosas que por aquí pueden preguntarme tranquilamente para poder responder. ¿Sí? Lo pueden hacer, por favor, si ustedes necesitan. Pues yo estoy ahí al pendiente. ¿No? Buenas noches, mi profe.
Sí, Nube, ¿cómo está? Buenas noches, ¿Cómo bienvenida. está mi profe? Un gusto saludar, de nuevamente, siempre tan guapa usted. Gracias, igualmente para mí. Un gusto verla. Mi profe Bueno, querida, el próximo año me dan un curso que tengo 8 estudiantes de inclusión. Entonces, pregunta del millón es, como dicen que se aplique el DUA, decían de que durante la sesión clase se le pregunte cosas sencillas al estudiante para involucrarle dentro de la clase, pero la pregunta es, ¿cómo trabajo? Tendría que trabajar de manera individualizada, entregándole material aparte, diferente a los grupos y acercarme al grupo para trabajar en el problema que tienen de inclusión, me parece que es lectoescritura. Entonces, ahí estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, ¿cómo haría? O involucraría a todos los estudiantes en esa actividad inclusiva, entendiéndose que los niños no saben leer ni escribir. ¿Cómo ya podría hacerlo? es primero de básica. ¿Primero? No, es sexto de Segundo. básica. Sexto. Ah, pero los Sí, suyos tienen adaptación curricular de... no sé, como me dijeron que eran ocho de inclusión, es que 2 años no le han trabajado la inclusión, les han hecho pasar así nomás porque sí, eso. Entonces ahora acarrea un problema, porque sé que los chicos no pueden leer ni escribir, pero son 8. Entonces ellos dicen Ay, que fomente el DUA dentro del curso. Entonces yo lo que hacía con otras áreas, les preguntaba a los estudiantes cosas sencillas y se hacía, pero cuando me hacían la visita áulica, me decían que yo no les estaba incluyendo, ya que les entrego hojas diferentes a los estudiantes. Y yo les explicaba, pero ¿cómo voy a darles lo mismo si ellos, o sea, no tienen conocimientos básicos? Yo tendría que ir bajando al grado de inclusión, al grado de destrezas, tendría que bajar. ujú, ujú. Entonces, ¿cómo se puede Claro, hacer ahí, mi profe? claro. Por ejemplo, yo lo que, bueno, cuando nosotros trabajamos con el DUE estamos hablando de trabajo y manejo de la diversidad. Esto significa que nosotros debemos incluir a nuestros estudiantes en todas las actividades que tengamos en el aula. Obviamente, entre las adaptaciones curriculares está, por supuesto, el grado de adaptación. Si hablamos de una adaptación curricular de grado 2 o 3, obviamente tiene que cambiar todo. Tiene que cambiar desde el contenido, el material, evaluación, metodología, estrategias. Tiene que cambiar la destreza, no. Pero la destreza lo que sí se puede hacer es desagregar de acuerdo a la necesidad del estudiante. Ahora, por ejemplo, yo, ¿qué haría, Nube? Yo trabajaría con proyectos, con proyectos. Por ejemplo, si yo sé que mis estudiantes tienen serios problemas en la lectoescritura, entonces tengo que apoyarme en la práctica. ¿Por qué? Porque obviamente no podrán leer y escribir, pero sí pueden escuchar. Entonces, si nosotros le damos órdenes cortas y claras, va a ser mucho más fácil trabajar. Suponiendo que usted, digámoslo así, eh, suponiendo algo que tenga que ver de pronto con el boom del petróleo que se da en sexto grado, ¿no es cierto? Más o menos. Entonces, ¿qué haría yo? Ok, chicos, vamos a hacer un proyecto sobre el boom del petróleo. Aquí está un texto que ustedes lo van a leer, ¿sí? Entonces usted le va a poner al que mejor lea, obviamente, porque él nos va a ayudar, y va a leer la lectura y obviamente los chicos que tienen dificultades, los niños que presentan NEE, pues van a escuchar también y ahí usted va a poder hacer las preguntas, ¿ok? De la lectura que dijo el compañero, ¿qué es lo que más les llamó la atención? ¿Qué será el petróleo? ¿Dónde encontramos el petróleo? ¿Por qué se llama el boom del petróleo? Entonces los chicos van a empezar a expresarse y usted va a poder de alguna manera evaluar a través de estas preguntas cortas y sencillas, ¿no? Y después yo les puedo decir muy bien, chicos, después de haber hecho esto de la lectura y haber sacado las ideas principales, vamos a dibujar un campo de petróleo, ¿sí? Vamos a hacer petróleo. ¿Qué nomás necesitamos? ¿Qué nomás hacemos del petróleo? ¿Qué podemos utilizar? Todos van a participar y todos van a dibujar. Ahí estamos haciendo inclusión, donde todos los estudiantes están siendo parte del proceso educativo y del proceso de aprendizaje. Obviamente que en otras materias como lengua, matemáticas, pues es un poco más complejo, pero sí lo podemos hacer.
Sí lo podemos hacer, tomando en cuenta que el currículo es súper flexible. Pero sí, si nosotros vamos a trabajar con el DUA, obligatoriamente tenemos que hacer inclusión. ¿Por qué? Porque el DUA es el diseño universal del aprendizaje. Implica que todos son parte del aprendizaje de manera universal y todos tienen que ser parte. O sea, no hay esto de que no, al niño hay que ponerle en otra silla, en otro escritorio, con otro material para ver si funciona, porque ahí ya no estamos haciendo inclusión, sino que estamos haciendo integración. Y la integración ya es de siglo pasado. Ya no lo debemos utilizar nosotros jamás en las aulas, porque la integración implica el acceso del estudiante al aula, pero no es parte de las actividades y del aprendizaje. Entonces, y ya hablar de integración, ya solamente pues lo podemos hablar de pronto en otro sentido, de integrar a los estudiantes en el juego, en el patio. Pero ya cuando hablamos de inclusión educativa, estamos hablando de un proceso de aprendizaje de todos para todos. Entonces, así debemos trabajar, Nubecita, ¿ya? Yo les recomiendo mucho esto de los proyectos, por eso nos pusieron ahora, pues, la nueva moda es de los proyectos. ¿Por qué? Porque de alguna manera los proyectos ayudan muchísimo al trabajo colaborativo y se puede hacer una evaluación más justa. Entonces, ¿por qué? Porque todos participan. Entonces, ¿a qué estudiante no le gusta hacer cosas prácticas o manuales? ¿Sí? Entonces, eso es súper bueno. Así que yo recomiendo, Nube, trabajar en proyectos y si es que no trabajamos en proyectos, trabajar con el mismo material que trabajan los otros chicos, pero el nivel de dificultad tiene que ser inferior. Bajar el nivel. Yo qué sé, si digo el boom del petróleo, a ver, estudiantes, van a escribir ustedes un párrafo de 8 líneas hablando sobre el boom. Usted les dirá a sus estudiantes, ustedes van a interpretar el boom del petróleo en dibujos. Va a ser unas imágenes y unos dibujos sobre el boom del petróleo. ¿Por qué? Porque no saben leer y escribir. Entonces, ¿qué si llevan en su memoria lo que usted enseñó sobre el boom del petróleo? Y pues ellos van a poder, de alguna manera, contribuir con usted a través del dibujo. Entonces, esas son adaptaciones curriculares que se deben hacer. ¿Sí? No sé si hay alguna otra pregunta, mi Nube querida. ¿No? Ok, tengo a otras personas aquí que han levantado sus manitos. A ver, ya les voy a ver. No, ya no tengo más manitos levantadas, creo que ya bajaron. Ah, no, aquí. Rocío Veintimida levantó la manito. Está activado su audio, Rocío. A ver, ¿dónde está Rocío? Sí, a ver. Rocío, ya. Está activado su audio, Rosito Veintimida. ¿Rosito? ¿No? Ok. Le tengo... Ya, ahí le escucho. ¿Cómo está, Rosito? Buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. En cuanto a lo que usted está ahorita socializando, me viene a mí una inquietud. Usted dice dentro del DUA, en verdad hay que incluir a todos, pero ¿qué pasa si tengo un estudiante que tiene síndrome de Down, en donde ellos realmente no tienen el mismo nivel de comprensión de los demás chicos? O sea, puedo entender que tenga un problema de que no sabe leer, qué sé yo, pero en cambio los niños con síndrome de Down realmente son diferentes. Entonces, ¿ahí cómo trabajaría con ellos? El niño que tiene síndrome de Down, si está incluido dentro de la institución educativa, implica que pasó por un proceso de evaluación educativa a través de la UDAI y el Ministerio de Salud Pública, que dice que el estudiante puede ser incluido y tiene que ser parte del proceso educativo. No lo podemos excluir
no lo podemos excluir, porque generalmente los estudiantes que tenemos con síndrome de Down generalmente tienen una discapacidad intelectual leve, donde sí se puede trabajar con ellos y sí se puede avanzar en el proceso educativo. Por eso les decía, trabajemos con proyectos. El currículo nos permite hacerlo, el currículo priorizado con el que estamos trabajando y la herramienta del DUA, que es una herramienta súper chévere, una metodología bien bonita, sí tenemos que trabajar en inclusión. No los podemos volver o no podemos regresar a la integración. Primero porque estaríamos cometiendo una ilegalidad. Si nosotros sabemos que en la Constitución dice que todos tienen derecho a una educación de calidad y igualdad de derechos, eso implica que lo que nosotros estemos enseñando a nuestros estudiantes, pues aprendan todos. Las estrategias metodológicas que usted debe utilizar son estrategias de acuerdo a la necesidad de su estudiante. Si mi estudiante con síndrome de Down no tiene la capacidad para igual a la de los otros niños, obviamente que no la va a tener porque tiene el síndrome de Down. Entonces tengo que trabajar con él en proyectos con mis otros estudiantes y primerito empezar por la socialización, sensibilización, porque si usted en su aula no empieza por el proceso de sensibilización, explicando a todos los niños las dificultades, los problemas, de alguna manera la incomodidad que puede generar, ¿sí? Un estudiante dentro de un aula que tiene una NEE, entonces es bien difícil que esto pueda trabajar. Porque si nosotros hacemos la socialización y la sensibilización, implica que estamos haciendo un proceso de aceptación, de entendimiento, comprensión, empatía hacia el otro compañero. Entonces, si mi compañero, por haber circunstancias, no puede leer, por ejemplo, tendré que colocarle en el grupo de los niños que leen súper bien para que lean despacio y le vayan apoyando, aunque no entienda y su nivel de comprensión no sea exactamente igual al de los otros niños. Entonces, ¿cómo hago yo adaptación curricular? Hay que tomar en cuenta que la adaptación curricular tiene que ver primero con el nivel de concreción. Ahí nosotros vamos viendo, a ver, o sea, si este estudiante tiene sus problemas, a ver, tiene adaptación. Si tiene síndrome de Down, obviamente tiene adaptación curricular de grado 3, grado 2 o grado 3. O sea, contando con el 1, 2, 3, ¿no? Porque si es que ya llegó al grado 3, implica que nosotros estamos haciendo modificación del currículo en su totalidad. Desde la infraestructura, contenidos, objetivos, evaluación, estrategias, metodología. Estamos haciendo agregación y desagregación de destrezas, estamos cambiando, agregando y desagregando los indicadores de evaluación. Entonces, sí, por supuesto que el trabajo es arduo, pero es un trabajo que lo debemos hacer, porque si el niño está dentro de la institución educativa, es porque el niño fue evaluado. No sé si es que no puedo decir esto jamás, ni lo voy siquiera a mencionar, como que diciendo, no, el niño está ahí por palancas o porque le ayudaron. Para nada, en absoluto. ¿Por qué? Porque un estudiante tiene que pasar por los procesos de evaluación, tiene que pasar por el Ministerio de Salud Pública, tiene que pasar por un neuropsicólogo, tiene que pasar por un neuroinfantil. Entonces, todos van a concordar con que el niño es parte y puede ser parte de la educación, del sistema educativo. Entonces, nosotros somos los que tenemos que adaptarnos al niño, no el niño a nosotros. Ni tampoco el estudiante va a adaptarse a todos los niños, son los niños los que se deben adaptar a él, porque él es el que tiene la necesidad educativa y él es el que necesita el apoyo y él es el que necesita la ayuda, sin que esto implique la carga sobre los hombros de los otros niños. Simplemente es el comprender que una persona es diferente, que una persona tiene una condición diferente, pero no deja de ser persona. Por lo tanto, el niño, aunque tenga síndrome de Down o cualquier otra discapacidad o necesidad educativa específica, pues lo único que le diferencia del otro niño es la capacidad de entender. Pero después de eso, todo es exactamente igual. Entonces tenemos que trabajar. Por supuesto que se nos va a hacer súper difícil, porque trabajar con un niño con discapacidad intelectual es muy duro,
muy duro, pero no es imposible. Entonces, ¿cómo trabajaría yo? Trabajaría muchísimo con repetición de actividades, repetición, actividades de la vida diaria, todo el tiempo, repeticiones, 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 porque esto les ayuda muchísimo. Ellos se olvidan, son distraídos. ¿Qué haría yo? Señalética. ¿Qué haría yo? Un montón de ahí de afiches, pegaría en su lugar. A ver, esto es para salir al baño, es para levantar la mano, para seguir normas, para seguir reglas. Este es el tema que vamos a ver el día de hoy. Obviamente que nos va a tocar hacer material para este estudiante, pero es la única manera en la que le vamos a poder enseñar. ¿Por qué? Porque eso es adaptación curricular. Y estamos obligados a ejecutar adaptaciones curriculares. ¿Sí? Muy bien. Mayber, ¿está activado su audio? Sí, buenas noches, profe María. Buenas noches, Mayber, ¿cómo está? Sí, aquí, justamente aquí escuchándole sobre las adaptaciones. Le hago una preguntita. Usted dice que en ese caso, por ejemplo, no se implementa otras actividades en cuanto, por ejemplo, a los contenidos relacionados que da, por ejemplo, el maestro. Pero, por ejemplo, en los casos, por ejemplo, de dislexia y eso, por ejemplo, yo trabajo en UDAI. Y yo, por ¿Ya? ejemplo, cuando hago el informe psicopedagógico, en los casos de dislexia, yo sí implemento otras actividades. Claro que sí, Por debemos ejemplo, implementarlas. Claro, ya, debemos implementarlas. ¿Por qué? Porque la dislexia es una necesidad educativa específica que necesita adaptación curricular. Esta no es una adaptación curricular de grado 3 porque no está inmerso la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual conlleva grado 3, pero lo que es dislexia, TDAH, tiene o necesita adaptación curricular de grado 1 o grado 2, pero no de grado 3. Entonces, ahí sí implementamos algunas actividades diferentes y está perfecto lo que usted está haciendo. ¿Por qué razón? Porque la adaptación curricular tiene que ver muchísimo con la necesidad del estudiante. Si yo sé que mi estudiante tiene dislexia y escribe al revés, ¿no es cierto? Obviamente tendré que hacer actividades y poner actividades que le ayuden a mejorar la dislexia, más no a curar. Recuerden que la dislexia es para toda la vida, no tiene cura. Ese es un trastorno para siempre, pero sí podemos ir parando o podemos ir controlando, sí, el proceso de la dislexia. Entonces, claro, las actividades están bien ejecutoriadas y también las adaptaciones que usted haga entre estas, el añadir otro tipo de actividades está perfecto porque esto le va a ayudar al estudiante y está dentro del proceso de adaptación curricular. En ningún lugar dice que la adaptación curricular tiene una cantidad específica de actividades. Si yo quiero hacer una actividad como 100, lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque esto es en beneficio de mi estudiante. Entonces, mientras más actividades yo tenga, mientras más formas, estrategias o metodología puedo utilizar para mejorar la situación de mi estudiante, lo voy a aplicar. Entonces, sí, las actividades están bien hechas porque esa es la manera en la que se debe hacer. Sí se debe mandar actividades diferentes, sí, para mejorar la condición del estudiante. y otra preguntita, profe. En este caso, los maestros, ¿cómo deben trabajar? Porque yo ya en este caso les pongo en el informe actividades extras que ellos deben de reforzar en clase, pero siempre me preguntan que cómo manejan, o sea, la parte de los contenidos. Por ejemplo, tienen mucha dificultad en la asignatura de lengua y literatura por el Claro, mismo hecho porque de tiene que no pueden dislexia. escribir. Claro, porque tiene dislexia. Ahí se puede trabajar con, o sea, las actividades que usted le imponga al docente, o más bien dicho, más que imponer, perdón la palabra mal utilizada, le sugiere al docente realizar. El docente debe realizar esas actividades con el estudiante de manera particular. Por ejemplo, si es que yo tengo un tiempito del recreo, unos 5, 7 minutitos, ¿no? O 5 minutitos, esos 5 minutitos voy a aprovechar.
O también, una de las cosas que realmente, profes, aquí estamos muchos docentes, y yo sí voy a abogar por esto. A veces tenemos estudiantes con necesidades educativas específicas muy fuertes y necesitan que el profesor o el tutor le apoye. Y nosotros cerramos las puertas. Decimos, no, en mi hora no. Que coja otra hora, pero en mi hora no. Cuando usted tiene un estudiante con necesidades educativas específicas, la ayuda de otros es valiosísima. Si yo le digo a mi profesor de arte, profe, ¿me puedes regalar unos 10 minutos de tu hora? Necesito, por favor, reforzar solo esta partecita que me faltó. Entonces el profesor dice, sí, claro, profe, llévese 10 minutos al estudiante, usted lo puede hacer. Cuando tenemos horas libres, obviamente, ¿no? No es que lo vamos a hacer todos los días, porque naturalmente muchos de nosotros damos clases en otras aulas. Entonces se nos conflictó un poquito, pero sí podemos un poquito del tiempo de la otra hora cogernos para que nuestro estudiante, pues obviamente se sienta reforzado, apoyado, ayudado. La dislexia es un trastorno muy complejo de tratar cuando no se ha tratado, ¿sí? Valga la redundancia, pero cuando ya se trata la dislexia, puede ser una persona disléxica, pero puede alcanzar todos sus objetivos. Porque, Mayber, la dislexia no tiene nada que ver con la parte cognitiva. Sí le va a costar un poquito más, porque obviamente le va a tocar repetir las palabras, trabajar con las letras, trabajar con los fonemas y recordarle todos los días cómo se debe escribir. Pero esa es la forma en la que un disléxico tiene que aprender. Yo les recomiendo algo. Cuando yo trabajo con la B, la D, la P, la Q, que son las letras que generalmente confunden muchísimo y que confunden mucho, yo trabajo con hilos o con lana en las manos. Esto es una estrategia buenísima, profes, les juro que funciona súper bien. A mí me ha funcionado muchísimo, ¿no? Que la B, pues un hilo o una lana verde, que la D, un hilo azul o negro. Entonces, darse cuenta, ya la D es negro, entonces va a la derecha o va a la izquierda, o es para arriba o es para abajo. Esto ayuda muchísimo. Son pequeñas estrategias que pueden parecer a veces hasta simples y comunes y decir, no, que va a funcionar. Son anclajes. Esto se trabaja muchísimo en neurodesarrollo y neuroeducación. Anclajes que hacen que el estudiante vaya mejorando su situación de dislexia, dislalia, TDAH, autismo. Bueno, un montón, porque la neuroeducación es gigantesca y es una herramienta maravillosa y los anclajes ayudan mucho. Entonces, sí, Mayra, está muy bien las actividades que usted le ponga al profesor que realice, pues las va a tener que realizar, obviamente, porque usted va o manda un informe a la institución educativa y la institución educativa tiene que acoger lo que usted está pidiendo ahí, que son pues obviamente algunas actividades diferentes en la adaptación curricular, pero que se deben ejecutar. ¿Sí? Eso sí se debe hacer. Ya, muchas gracias, profe, muchas gracias. Con gusto. Aida, buenas noches, bienvenida. Aida Castillo, me había levantado la manito. Está con su audiecito abierto. ¿No? Ok. Bueno, entonces continuando con la clasecita, nos vamos por acá. Ya. Muy bien, las adaptaciones curriculares principalmente deben estar fundamentadas en dos principios, el principio de la normalización y el de la individualización. ¿Qué implica esto? Cuando hablamos del principio de la normalización, implica el favorecer a los alumnos y que ellos se beneficien en todo lo posible, siempre que sea posible, del mayor número de servicios educativos ordinarios. O sea, lo que mejor podamos hacer por ellos, ellos deben beneficiarse. Y cuando hablamos del principio de individualización, estamos diciendo que esto implica proporcionar a cada alumno, pues a partir de sus intereses, motivaciones, con su relación con sus capacidades, deficiencias, ritmos de aprendizaje, la respuesta educativa que necesite en el momento para formarse como persona. O sea, aquí nosotros nos vamos a centrar en las necesidades del estudiante.
en lo que a él le haga falta para poderse formar como persona. Por eso les decía lo de las actividades de la vida diaria de manera repetitiva, porque todo esto le va a ayudar a su estudiante a formarse como persona y para enfrentar la vida. Esto nos cuesta entender, nos cuesta, pero sí, así es como nosotros debemos manejar este proceso. Ahora bien, aquí tenemos los tipos de adaptación curricular o tipos de adaptaciones, ¿no es cierto? Cuando hablamos de adaptación curricular, según el nivel de concreción, ahí tenemos segundo nivel de concreción y tercer nivel de concreción. Cuando hablamos del primer nivel de concreción, estamos hablando del apartado de la unidad número 1 que abordamos en la temática. O sea, ¿qué fue lo que vimos al principio del curso? Ustedes se acordarán, el PCI, el PUD, el POA, ¿no es cierto? Ahí estaban los niveles de concreción, segundo y tercer nivel de concreción. Sin embargo, con el fin de reforzarles y recordarles, podemos reconocer que se refiere al currículo nacional que prepara el Ministerio de Educación y en él refleja los cambios ideológicos, los cambios pedagógicos, de estructura y desde luego se evidencia una visión inclusiva, siempre inclusiva, plurinacional e intercultural. De eso hablamos del primer nivel de concreción, Cuando hablamos del segundo nivel de concreción, nos estamos refiriendo a la planificación de la institución educativa. Es decir, el proyecto educativo institucional, el PI. Esto ya lo habíamos visto, que contiene la planificación curricular o el PCI, la misma que se articula con la planificación curricular anual o PCA. ¿Sí? Ya, perdón, es que me estaban mandando unos mensajitos. Mil disculpas, dice. Y en estos documentos donde se enfatizará los principios a la diversidad, porque aquí sí se enfatizan los niveles de todo lo que tiene que ver con la diversidad, y en este nivel, a partir del currículo nacional, se deben planificar las adaptaciones curriculares por áreas. No debemos olvidarnos que este segundo nivel de concreción curricular es súper flexible, es bien flexible. Por lo tanto, es susceptible a efectuar modificaciones, adecuaciones, siempre y cuando estén orientadas a la mejora del estudiante. Siempre, siempre. Y por supuesto, donde la institución educativa no se ve afectada en un mucho por ciento que no le pueda permitir hacer estas adaptaciones y estos cambios curriculares. Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta. Y cuando hablamos del tercer nivel, de concreción, estamos hablando o nos estamos refiriendo a la parte importantísima, sí, que se va desglosando, todo lo que se va desglosando del segundo nivel de concreción. Es decir, aquí es el microcurrículo, todas esas partes chiquititas del microcurrículo que se van cambiando y se van modificando. Aquí vemos cambios en el PI, PCI y PCA. El tercer nivel de concreción hace adaptaciones curriculares que se realizan en el DIAC, tomando en cuenta que el DIAC es un documento que no es que ha desaparecido todavía, porque yo estuve viendo en los documentos y en los acuerdos ministeriales, y el DIAC no desaparece a pesar de que se está implementando o ya se ha implementado el DUA. ¿Por qué? Porque en el DIAC nosotros vamos a encontrar información importantísima sobre el diagnóstico, la familia, la situación psicológica, psicopedagógica, y ahí vamos a ver también las estrategias, metodologías que se van a utilizar en el proceso del DUA. Entonces, el DIAC en realidad no desaparece, pero sí va a ser un documento que no es que lo vamos a poner en la planificación, pero nos va a servir de orientación y guía para hacer las adaptaciones que nos corresponda hacer dentro del DUA. Entonces, esto es bien importante, ¿no? Miren, primer nivel de concreción, adaptaciones en el área.
Segundo nivel de concreción, adaptaciones que se realizan en el centro educativo. Y las de tercer nivel de concreción, adaptaciones que se realizan al estudiante en el DIAC. Aquí en el DIAC todavía, porque todavía permanece el DIAC, todavía no se ha eliminado, y si nosotros vemos en los acuerdos ministeriales, todavía permanece el DIAC ahí. No es que ya no se va a utilizar el DIAC, todavía se sigue utilizando el DIAC, ¿ya? Entonces, esto sí tenemos que tomar bien en cuenta, ¿ya? Miren, bueno, aquí tenemos ya el primer nivel de concreción o macrocurrículo, a lo que se refiere el modelo curricular elaborado por un Estado-gobierno. Sabemos que se parte del currículo emitido por el Ministerio de Educación, que refleja cambios ideológicos, pedagógicos, estructurales y evidencia una clara visión inclusiva, plurinacional, intercultural. Esto en el primer nivel de concreción o macrocurrículo. En el segundo nivel tenemos el mesocurrículo, que ya todos ustedes lo conocen, que en este nivel, a partir del currículo nacional, se va a realizar las adaptaciones curriculares de área. El currículo nacional comprende las siguientes áreas. Así ya ustedes ya las conocen, pero de todas maneras aquí se los puse, ¿no? Dice lengua y literatura, matemáticas, estudios sociales, ciencias naturales, y para los niveles de educación básica general, bachillerato, general unificado BGU, ciencias o técnicos. Para todos utilizamos las adaptaciones curriculares. Ningún área, ningún nivel, ninguno está exento de la adaptación curricular si se necesita, ¿sí? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta, porque hay personas que dicen, no, pero, a ver, María Elena, ¿cómo vamos a hacer una adaptación curricular a chicos que ya están en tercero de bachillerato? Sí, ya van a salir. Más todavía, a ellos hay que prepararlos más para la vida. Entonces, las adaptaciones curriculares son para todos los niveles, para todos los grados y para todos los estudiantes, desde los más chiquititos hasta los más grandes. Esto debemos tomar súper en cuenta, mis profes, ¿ya? Bueno, el tercer nivel de concreción o microcurrículo, pues este tipo de adaptación se desprende del mesocurrículo y se ajusta a las necesidades y particularidades de los estudiantes. Este nivel corresponde a la planificación de aula, a partir de la cual se realiza adaptación curricular individual en caso de ser necesario. Este tipo de adaptación se registra en el DIAC, Documento Individual de Adaptaciones Curriculares, que no ha desaparecido, que ya muchos nos decían que había desaparecido, pero yo realmente me puse a buscar y no está desaparecido para nada. Todavía se sigue hablando del DIAC, entonces no podemos esto cambiar, ¿no? Ni modificar tampoco. Ahora tenemos las adaptaciones curriculares según el ente en que se aplica. Bueno, hasta aquí, profes, ¿tienen alguna pregunta? Yo sé que es bastante información, pues no se preocupen porque ya les vamos a pasar los materiales también y van a poder leer mejor, pero quisiera saber si es que ustedes tienen alguna preguntita hasta aquí. ¿Sí les quedó clarito lo de los niveles de concreción? Eso es fácil porque los niveles de concreción ya los vimos. Entonces, hacer adaptación curricular por nivel de concreción es medio complejo. No les van a pedir que hagan ese tipo de adaptación curricular. O sea, no les van a decir, a ver, profes, ustedes van a hacer ahorita la adaptación curricular según el nivel de concreción. No les van a decir. Lo que les van a decir es, vamos a hacer las adaptaciones curriculares según el ente o según la necesidad del estudiante. Entonces ahí viene grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de la necesidad educativa específica que presente, y así es como se hace la adaptación curricular. Pero esto está en el currículo como parte del reglamento, entonces hay que aprender, hay que saber. Por lo menos saber, profes, por lo menos tener la idea de cómo es la adaptación curricular, cómo se debería hacer, cómo realmente se debe hacer, pero no se hace para que un poco como que saltarse algunos pasos y llegar a lo que realmente es importante, que es la adaptación curricular por la persona, por el niño, por lo que necesite, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tenemos la adaptación curricular, ya habíamos pasado el nivel de concreción, pues adaptación curricular según el ente en que se lo va a aplicar. Tenemos el centro educativo, el aula y el individuo. Aquí dice, cuando por diversas circunstancias la institución educativa ajusta el currículo nacional a su contexto y necesidad. Es decir, cuando hablamos del aula, todos los estudiantes de algún grado o curso, según lo que requiera, y el individuo, cuando la adaptación curricular se hace de manera personal o particular para el estudiante.
que lo necesite. Y tenemos las adaptaciones curriculares según el grado de afectación. Esta es la adaptación curricular que nosotros debemos hacer. Con que usted sepa manejar esta adaptación curricular, es súper que más fácil hacer cualquier adaptación curricular. Cuando le digan de concreción, ay Dios, ¿qué era lo que me dijo María Elena? Ay no, ¿cómo era por el ente? No, esta es la adaptación curricular. Adaptación grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1 de acceso al currículo, grado 2 no significativa y grado 3 significativa. La grado 2 y grado 3 generalmente se utiliza muchísimo en niños con necesidades educativas específicas asociadas a una discapacidad. Pero aquí tenemos las de grado 1, infraestructura, recursos materiales, personales, de comunicación y de tiempo. Aquí están inmersos los niños que tienen necesidades educativas específicas no asociadas a la discapacidad. ¿Sí? Tenemos las de grado 2 o no significativas que implican las adaptaciones curriculares de grado 1 más los cambios en la metodología y la evaluación. Aquí tenemos ya un poquito más, mire, de cambios y modificaciones del currículo. Y el grado 3 o significativa, pues aquí sí hacemos la adaptación curricular de grado 1 y grado 2 más la modificación, cambio, transformación, construcción de los objetivos educativos, las destrezas con criterio de desempeño, evaluación, metodología, comunicación, recursos materiales, personales, de tiempo, de espacio. Todo lo hacemos aquí. ¿Qué, quiénes o cuáles son los niños o estudiantes que pertenecen a esta adaptación? Aquellos niños que tienen necesidades educativas especiales, específicas, asociadas a una discapacidad intelectual. ¿Sí? Aquí los vemos a los niños con autismo, niños que tienen discapacidad intelectual moderada o leve moderada. Tenemos aquí a todos los niños que tienen discapacidad intelectual. Ellos están inmersos en este grado de aquí. ¿Sí? A ver, veamos si es que hay preguntitas, por favor, profes, con respecto a esto. Ya sabe, pasamos los de las adaptaciones de concreción y los de ente para llegar a las adaptaciones curriculares según el grado de afectación. Súper más fácil hacer porque ahí sabemos. Tenemos el diagnóstico niño con discapacidad intelectual, perfecto. Adaptación curricular grado 3, que implica, como sabemos que es súper flexible, modificación en toda la parte del currículo, los elementos del currículo y de manera flexible. Yo quiero poner una sola destreza con criterio de desempeño para mi estudiante y lo voy a desagregar. Quiero que el chico aprenda, yo que sé, me voy a este mismo ejemplo, ¿no? De sexto, de básica, que decía del boom del petróleo. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Muy bien, perfecto, mi estudiante tiene, pues voy a hacer una modificación, tiene grado 3, entonces muy bien, ¿qué voy a hacer? Que dibuje todo lo que necesite dibujar, que se exprese a través de un collage. Le voy a dar un montón de material para que corte y goma para que pegue y me haga un collage. Pero todos van a aprender, todos los estudiantes sobre el boom del petróleo. Simplemente estoy cambiando y modificando la estrategia, la metodología, los recursos materiales para que mi estudiante aprenda lo que todos deben aprender. Sí, el cambio, la modificación, la estructura de la adaptación curricular no tiene que ver con el tema, sino con lo que voy a enseñarle a través de los recursos, materiales, comunicación, tiempo, metodología, evaluación, estrategias. Pero es el mismo tema con diferentes estrategias. Nada más. Eso es una adaptación curricular. No sé si quedó claro, profes. Levanten sus manitos si quedó claro, por favor, para poder continuar. No sé si tienen preguntas hasta aquí. No sé si, a ver, aquí está Mélida. Mélida ha activado su audio. Mélida Armas. Sí, era para decirme que sí estaba entendido. Margarita, tal vez desea hablar o me decía que estaba entendido.
Sí, buenas noches. Una consulta. En el caso de grado 3, ¿es necesario el carnet del CONADIS o en qué casos es necesario? A ver, el primerito, el carnet del CONADIS ahorita, para este año, muy posiblemente tendremos inconvenientes y problemas porque entiendo que había algún tipo de inconveniente, tomando en cuenta que el CONADIS ya no entrega los carnets, entrega el Ministerio de Salud Pública. Ellos son los que están calificando a los estudiantes, niños, personas o quienes requiriesen o tuviesen algún tipo de discapacidad. Pasan por un informe del CONADIS, sí, pero esto ya no lo hace el CONADIS, esto lo hace el Ministerio de Salud Pública. No necesita el carnet para hacer la adaptación curricular. Lo único que necesita usted es el DIAC y necesita el diagnóstico. Si usted ya tiene el diagnóstico, ya con eso puede hacer la adaptación curricular. Eso lo pasa a la UDAI, ¿no? Ellos son los encargados y el distrito de entregarles esos diagnósticos, pero cuando no se ha hecho a través de la UDAI o del Ministerio de Salud Pública, generalmente hay papás que lo hacen de manera externa, pero tienen que estar calificados y tienen que estar autorizados por la UDAI. Así que ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Pero no es necesario que tenga el carnet, porque muchos no tienen el carnet, sino solamente el diagnóstico. Sí, ok. ¿Alguna otra pregunta, mis profes? Que por aquí me levantaron la manito. Ya no. Ok. Bueno, entonces miren, esto es lo importante, ¿no? Saber que tenemos la adaptación curricular y que eso es lo que nosotros necesitamos entender. Eso es lo que necesitamos comprender. Este tipo de adaptaciones curriculares son las que realmente a nosotros los docentes nos interesa concretar dentro de la planificación que nosotros hagamos. Estos de aquí. Con eso ya nosotros hemos ganado mucho y ya podemos nosotros preparar nuestra adaptación curricular. ¿Sí? Aquí pues nosotros vamos a ver algunas adaptaciones que se deberían ejecutar dentro de las instituciones educativas, aunque un poco complejo, un poco difícil, pero eso deberíamos tener nosotros en las instituciones educativas. Sillas de ruedas, sillas adaptadas, bipedestador, para que los chicos se puedan parar y puedan hacer ahí sus trabajos, el columpio adaptado, un inodoro adaptado donde tiene que tener los espacios necesarios, todo. Generalmente esto en las instituciones educativas no lo vemos. Si es que usted está ahí, dígame por favor ahí a través del chat o del Padlet, si es que su institución educativa cuenta con alguno de estos elementos importantísimos que son de adaptación, de infraestructura para nuestros estudiantes, ¿no? Que tienen discapacidad física. Deberíamos tener todos estos elementos, porque ahí se hace adaptación curricular grado 1, 2 y 3. Y entre estos está el de infraestructura, ¿no? Cambio de materiales, de equipos, que generalmente no los tenemos en las instituciones, ni en las particulares, mucho menos en las fiscales, porque se conflictó un montón, nos dicen que no hay dinero, que no hay formas, que no. Y si a veces ni siquiera a las instituciones educativas rurales les llega ni siquiera el refrigerio para los estudiantes, mucho menos este tipo de cosas que son importantísimas implementar, pero que pues no se lo hace, ¿no? No se lo hace. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí, profes, tal vez? No, ya. Muy bien, les voy preguntando porque sí es importante como que irles escuchando también y ayudarles a solventar esas preguntas. Bueno, aquí tenemos la adaptación curricular grado 2 o no significativa. Esto implica que va a haber una tutoría entre compañeros. El estudiante con más conocimientos y destrezas apoya al compañero que necesite ayuda. Grupo de apoyo, aquí vamos a encontrar tipo de estrategias, ¿no?
Grupo de apoyo, los docentes que sepan más sobre necesidades educativas específicas deberán apoyar al resto de docentes y el DS debe acompañar y capacitar a los docentes, está obligado. Centros de interés, esta metodología se basa en preparar el aula y dividirla en distintos espacios, en cada uno de los cuales se proponen tareas que promuevan el desarrollo de las destrezas planificadas. Aquí, por ejemplo, podemos poner rincones, ¿no? En el caso de los chiquitos y de los grandes también, porque les cuento que yo he trabajado muchísimo con rincones también dentro del aula de los estudiantes de bachillerato y me ha resultado buenísimo. He podido apoyar muchísimo y los niños han aprendido un montón. Tenemos este sistema de los proyectos que también trabajo y también les he dicho que es muy bueno, y el de lectura en parejas. Estos tres, el de centro de intereses, proyectos y lectura en parejas, yo les recomiendo, profes, trabajen a full con estas tres, con estas tres metodologías, herramientas, llámenle usted estrategias, porque esto les ayuda un montón. Centros de interés, espacios o rincones, proyectos, ya les había explicado lo que era trabajar con proyectos, y lectura en parejas, que en caso de que los estudiantes que tengan dislexia les ayuda muchísimo. Es de un gran apoyo el de la lectura en parejas. Tenemos también adaptaciones curriculares de grado 3 o significativas, pues aquí sí podemos ver pruebas escritas objetivas, valoración objetiva, actitudinal, conversatorio, rúbricas y otras estrategias de evaluación. Sí, tenemos otras estrategias de evaluación. En las pruebas escritas, pues nosotros vamos a encontrar que estas deben estar compuestas por preguntas de opción múltiple, complementación, ordenamiento, emparejamiento, verdadero o falso, etcétera. Tenemos la valoración objetiva actitudinal, observamos y valoramos el trabajo y el esfuerzo de nuestro estudiante. Los conversatorios, a partir de un video o de una lectura socializada, cada estudiante expone la idea principal del relato y da su opinión. La rúbrica se trata de una matriz que evalúa diferentes aspectos de una tarea y tenemos otras estrategias evaluativas que, en lugar de una tarea escrita, el docente puede pedir a sus estudiantes con dificultades en lectura y escritura que realicen un collage, una maqueta, un dibujo, de pronto que hagan un audio, un video, ¿sí? Donde se puede expresar y donde pueda, pues, ejecutar o realizar el trabajo. Esto es bien importante, profes. Yo creo que este tipo de estrategias son muy buenas y nos ayudan un montón para nuestros estudiantes, ¿sí? Bueno, aquí tenemos ya planificación con adaptación curricular, procedimiento para desarrollar una adaptación curricular individualizada y la planificación microcurricular con adaptación curricular en educación general básica, que nos sirve pues para todas, ¿no? Aquí le voy a poner simplemente en educación, porque realmente todas nos sirven. Ya. No sé si antes de ingresar o más bien dicho pasar al tema 2, que es ya la preparación de la adaptación curricular, ¿tienen alguna pregunta, mis profes? No sé si quieren preguntarme algo, lo que ustedes quieran, de una vez para que podamos ir conversando, ¿no? Ya, ok. Ahora sí, la planificación con adaptación curricular, vamos a ver el procedimiento para desarrollar una adaptación curricular y también la planificación microcurricular con adaptación curricular en educación. Todas estas sirven, ¿no? Todas nos sirven. Muy bien, aquí el procedimiento para desarrollar una adaptación curricular individualizada, ACI llamada, pues la adaptación curricular individualizada se diseña al menos anualmente para cada uno de los alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas y lo elaboran los maestros, ¿sí? Específicas, lo elaboran los maestros y otros profesionales que trabajan con los alumnos, con estos alumnos, los padres de familia y en algunos casos los mismos alumnos. Esta es la adaptación curricular individualizada. Tenemos la adaptación curricular. Ok, cada documento incluye un informe del nivel actual de competencia del alumno,
objetivos a largo y corto plazo, las estrategias educativas para alcanzar y las ayudas complementarias y los servicios especializados necesarios. La ASI, la adaptación curricular individualizada, debe ser aprobada antes de ser llevada a cabo. Esto lo aprueba, por supuesto, el DS, el rector, vicerrector, director de área, inspector. ¿Por qué? Porque están inmersos todos de manera multidisciplinaria. Por lo tanto, la adaptación curricular individualizada se diseña al menos una vez al año. Sí, los alumnos que tienen necesidades educativas específicas, pues son sujetos a esta adaptación a través del trabajo de los docentes de manera multidisciplinaria. El documento incluye un informe con todos los datos del estudiante que nos permita saber qué tiene y las estrategias educativas que nos van a permitir alcanzar, obviamente, todos los procesos, ¿no? Y objetivos a largo y corto plazo, que es bien importante tomar en cuenta. El desarrollo de la planificación, o más bien dicho, de la adaptación curricular, implica seguir un proceso. Primero, identificación de las necesidades educativas específicas por parte del docente. Esto sí es algo que nosotros tenemos que saber. Específicas por parte del docente, la elaboración del informe que habíamos dicho. Se entrega el informe de detección al Departamento de Consejería Estudiantil DC de la institución educativa. Luego se va a establecer la necesidad de efectuar adaptación curricular por parte del DC y la UDAI. Después el departamento o el DC sí va a convocar al profesor titular o al tutor, sí, o al jefe de área. Después se va a elaborar el documento individual, el DIAC, con el equipo convocado, es decir, con todos los profesores si es que es posible, y de manera, pues, todos colaborativa, ¿no? Ahora, acuérdense que con esto del proceso del Colmena, pues todos tenemos que colaborar. Y en esta parte de aquí, de las necesidades educativas específicas, pues también en el Colmena se tome en cuenta la diversidad, muchísimo, y este trabajo de adaptación curricular. Y en el caso que la institución educativa no cuente con un departamento de consejería estudiantil DC, el docente debe elaborar el documento individual de adaptación curricular y además podrá solicitar un asesoramiento de la UDAI. Sí, generalmente en las escuelitas rurales no hay DC, no hay. Entonces es el docente el que ejecuta todos estos o hace estos documentos y pues lo que sí puede hacer es pedir el apoyo de la UDAI. Muy bien, la aprobación por parte de la autoridad correspondiente, pues esto tiene que ver con lo que la autoridad o la autoridad mayor dentro de una institución va a ser quien va a aprobarlo. Vamos a realizar una reunión con los padres de familia para entregar el DIAC del estudiante. Vamos a firmar con los padres de familia una carta de aceptación de las adaptaciones curriculares efectuadas, revisión de los resultados del primer trimestre para reajustar los elementos que se necesitan, seguimiento del DESI y de la UDAI y, por supuesto, al finalizar, la reunión final con el equipo para emitir los resultados finales. Este es todo un proceso, 13 pasos para elaborar una adaptación curricular. Ok, elementos del ASI. No voy a avanzar más para el día miércoles continuar. Me voy a quedar justo aquí, en los pasos, ¿sí?, para desarrollar la adaptación curricular. El día de miércoles, pues, terminamos esto y, o más bien dicho, bueno, yo creo que sí podríamos, no sé, profes, podríamos avanzar un poquito más. No se sienten cansados o agotados. Quisiera que por favor me digan, ¿sí? Para poder avanzar y más bien dicho el miércoles y el viernes hacer ya la planificación y a poner ahí la adaptación curricular y también los proyectos interdisciplinarios. Aunque eso no nos demoramos mucho, en realidad no está tan complicado hacerlo. Ya con el currículo priorizado lo podemos hacer. Bueno, veamos si avanzamos un poquito más de las diapositivas, ¿ya?
con el fin de que pues el miércoles y el viernes nos quede para poder elaborar la planificación. Entonces, bueno, los elementos de la adaptación curricular individualizada tienen que ver pues con el nivel, perdón. Ok. Cuando hablamos de elementos, los elementos de la adaptación curricular individualizada, hablamos del nivel actual de competencia educativa, objetivos, contenidos y criterios de evaluación, de la necesidad educativa específica y el contexto escolar, y los elementos de apoyo a su duración. Es decir, cuando hablamos de los elementos, estamos hablando de la información sobre el nivel actual del estudiante, ¿sí? Y que esto tiene que ver también con la independencia de todas las áreas en el currículo, el contexto escolar, la parte sociofamiliar, las habilidades sociales, las destrezas motoras, estilos de aprendizaje, motivación para aprender. Aquí nosotros vamos a averiguar absolutamente todo lo que tiene que ver con la parte de la educación del estudiante, ¿sí? Vamos a ver los objetivos y contenidos o los criterios de evaluación. Esto lo hacemos también a través del currículo. Obviamente, si tenemos que hacer cambios, desagregar y todo, lo podemos hacer. Y también, pues, por supuesto, tenemos los elementos de apoyo de acuerdo a su duración. Aquí, pues, todas las ayudas y servicios complementarios necesarios para el aula, pues, tendrán que durar todo el año y lo tendremos que manejar a través de este proceso, ¿no? Generalmente las adaptaciones curriculares se hacen al año, a menos que haya cambios profundos en el estudiante, se puede volver a cambiar o modificar las adaptaciones curriculares. Puede ser que mejore o puede ser que no haya mejorado, sino que haya retrocedido. Entonces ahí tendremos que hacer cambios también en la adaptación curricular de nuestro estudiante, ¿sí? Esto hay que tomar muy en cuenta. Un ejemplo, un alumno que deba mejorar su escritura, los objetivos específicos podrán ser escribir frases completas usando sujeto y verbo, usar correctamente las mayúsculas y los signos de puntuación, organizar 5 frases de un párrafo. La adaptación curricular individualizada puede modificarse durante el curso escolar si por cualquier causa no resultaría eficaz. En este caso, el equipo educativo implicado debe reunirse y modificar los objetivos establecidos. Ese es un objetivo sencillo, fácil, el del ejemplo, la parte superior, pero si vemos que el estudiante no funciona y no puede trabajar en este proceso en la parte superior que les acabo de poner, pues debe hacerse unas modificaciones en los objetivos específicos y mejorar. Por ejemplo, yo podría decir que si mi estudiante no logra alcanzar este objetivo que lo tengo aquí planteado, puedo modificarlo. ¿Y qué puedo decir? Un alumno deberá mejorar su escritura y sus objetivos específicos pueden ser escribir frases cortas utilizando sujeto, usar correctamente las mayúsculas y organizar 4 frases en un párrafo. Ya he disminuido la cantidad, ¿no es cierto?, de trabajo. Y esto le va a ayudar a mi estudiante a mejorar. Estoy haciendo una pequeña adaptación ahí. Las evaluaciones de las adaptaciones curriculares individualizadas, pues tiene que ver muchísimo. Permíteme, voy a extenderle así, eso, para que no esté por fuera las letritas, no las veamos por fuera, sino más bien dicho, por dentro. Y ahí no se vea desorganizado. Muchos alumnos con discapacidades necesitan adaptación de los criterios e instrumentos de evaluación para poder salir victoriosos de las clases ordinarias. Los formatos alternativos al examen deben estar indicados en la adaptación curricular individualizada del niño o niña. Algunos alumnos estarán exentos de hacer pruebas, de dar pruebas y ser calificados de manera tradicional si en sus adaptaciones curriculares individualizadas aparecen objetivos relacionados con las destrezas de participación, movilidad y comunicación. En estos casos, los profesores pueden supervisar el progreso y documentarlo con un método alternativo como la recogida de datos y la observación.
Esto es bien importante, profes. Yo les recomiendo que siempre estén al pendiente en la parte esta, ¿no? De recolección de datos y observación, porque esto les va a ayudar a mejorar las adaptaciones curriculares individualizadas y obviamente ustedes van a poder, van a poder ver, si es que hay o no cambios en el sistema, ¿no? De aprendizaje del estudiante. Entonces esto hay que tomarlo muy, muy en cuenta. Ahora sí me voy a quedar ahí, profes, en evaluación de las ASI, ¿sí? Para mañana, perdón, para el día miércoles continuar con lo demás. No está muy complicado, no sé, yo sé que es bastante información, pero bueno, es parte del proceso de aprender sobre planificación, que es súper árgido, ¿no? Este tema de la planificación. A veces un poco fuerte también, porque es bastante información, pero pues ya cuando aprendemos a manejar por lo menos las adaptaciones curriculares, se vuelve súper que más fácil trabajar y hacer este proceso. Es mucho más fácil. Y ya los profes luego ya van haciendo a través de sus propias estrategias y metodologías los cambios y modificaciones. Y esto es buenísimo porque aprende a hacer la adaptación curricular facilito y ya lo hace, solamente ve el rayado y va llenando y ya. Entonces eso no es tan complejo. Ok, mis profes, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna? Sí, mi profe. ¿Cómo está? Buenas noches, Margarita. Cuénteme, dígame, por favor. El informe psicopedagógico, ¿qué tiempo tiene de duración en las instituciones? Un año calendario, un año académico. Un año dura. Ahora. Ya. Y bien. Margarita, perdón. Margarita, un ratito. Solo le quiero comentar que muchos de los informes que tenemos en las instituciones educativas tienen 3, 4 o 5 años en la institución y se manejan con esos mismos, porque no se hace no se hace la actualización que se debe hacer anualmente, porque eso está dentro de la LOI. Muchos no lo hacen. Sin embargo, pues con lo que tenemos que trabajar, ¿no? Porque no hay otras alternativas. Ahora hay en otras instituciones donde sí se hace de año a año, pero en otras no. Entonces, para mí yo pensaría y diría como docente que es importantísimo que se lo haga de año a año, porque cada año dura, o sea, eso es lo que debería durar, no más de eso. ¿Algo más me iba a decir, Margarita? Sí, las evaluaciones diferenciadas, ¿se las hace en los 3 grados o en uno en específico? Sí, en los 3 grados, sí. Sí se hace en los 3. Porque depende de nuestro estudiante, ¿no? Ajá. Con gusto, Margarita. ¿Alguna otra pregunta? Mis profes están activados sus audios, ¿no? Si pueden hablar. Ya, le tengo a Fabián. Tal vez usted nos va a dar diapositivas. Sí, claro, todo el material les voy a enviar, no se preocupen, ya. ¿Por dónde lo va a enviar? Lo voy a enviar por todos los grupos, así que no se preocupen. En todos los grupos van a estar, así que no se preocupen. El día miércoles ya les envío. Hoy no les voy a enviar porque todavía me falta darles el resto de la clase, pero ya el día miércoles sí les voy a mandar. No se preocupen, la clase grabada y por supuesto las diapositivas. Buenas noches, Sí, perdón, le había dado la palabra a Fabián, me da un segundito ya porque le activé el audio, pero ya les activo a los demás. Fabián, buenas tardes, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, magíster, compañeros. Sí, nada más yo tal vez una consulta, bueno, 2 preguntitas. La primera es si tal vez en la asignatura de educación física se realiza la adaptación, en este caso, ¿no? Si de pronto no tiene alguna condición en la parte física. Y la segunda es, dentro de un aula, de pronto hay un límite máximo tal vez o mínimo de estudiantes con necesidades específicas. Sí,
Ya, la adaptación curricular se debe hacer en todas las áreas y en todas las materias cuando se necesita. Si el estudiante, por ejemplo, tiene discapacidad física, obviamente tiene que haber una adaptación curricular en el área de educación física, pero si el niño no tiene ningún inconveniente con respecto a la parte física e intelectual, entonces ahí no es necesario hacer adaptación. Por ejemplo, un TDAH no necesita adaptación curricular para educación física, por ejemplo. Lo que sí podría hacer es como que ayudarle, ¿no? Con un poco más de trabajo físico, ¿sí? Pero no necesariamente necesitamos hacer adaptación curricular. Sin embargo, cuando los profesores de educación física, primerito los profesores de educación física son una maravilla. Permítanme decirles porque la educación física les ayuda un montón a los estudiantes que tienen TDAH. O los estudiantes que tienen dificultades o problemas de comportamiento. ¿Por qué? Porque la energía que ellos sacan a través del deporte maravilloso les ayuda un montón. Entonces, si es que se hace la adaptación curricular en todas las áreas, pero, por ejemplo, no serían adaptaciones curriculares de grado 3, por ejemplo, sino solamente de grado 1, donde ahí se trabaja con tiempos, se trabaja con infraestructura, con niveles así cortitos, ¿no? Y bajitos de adaptación. Pero de ahí, pues, si es necesario hacer, claro, por supuesto que sí, hay que hacer la adaptación curricular en el área de educación física. Y la otra pregunta, ¿cuál era, Fabi? Perdón. Sí, muchas gracias por la respuesta a la primera pregunta. Yo lo decía porque, bueno, he trabajado con estudiantes con necesidades eh, educativas, pero no en la parte física, más bien en la parte intelectual, con autismo y, bueno, ellos me han dicho, ¿no? ¿Por qué yo no hago lo mismo que mis compañeros? Igual que es como que se sienten tal vez no incluidos y por eso era mi consulta. Entonces, por eso, más bien se los hace hacer lo mismo, pero con la ayuda guiada y pues Y a como las que subiendo condiciones un que poquito tienen. la intensidad, tal vez, ¿no? Pero sí, cuando los chicos no tienen una discapacidad intelectual que realmente pueda marcar diferencia con los otros estudiantes, yo realmente les haría trabajar de la misma manera a todos. No modificaría, pero si es que sé que es un TDAH y que realmente sí necesita gastar más energía, pues aumentaría un poco la intensidad en el trabajo, nada más. Pero de ahí, pues, no creo que haya mayor, digamos que necesidad de modificar, ¿no? O de cambiar. Y la otra pregunta era, Fabi. Sí, la otra era también, pues, tal vez, bueno, en mi institución es una institución pequeña donde existe un solo paralelo por nivel y pues en algunos paralelos se ha tenido hasta 3 estudiantes con necesidades educativas donde eh, mi consulta era, ¿está bien ese número ¿A de cuántos estudiantes? estudiantes? Ujú. Sí. Ahora, Fabi, ahora el problema es este, que como tenemos un solo paralelo por grado, obviamente vamos a tener que poner en ese paralelo la cantidad de estudiantes que tengamos, pero como mínimo debería haber uno y como máximo, dependiendo de la cantidad de estudiantes, 5, como máximo. Porque si tenemos un aula de 25 estudiantes y 10 con NEE, entonces ahí sí no debería, porque la ley no lo permite. Uh-huh. Pero si es un solo grado, eh, un solo paralelo y tengo 3 o 4 niños, pues obviamente ¿dónde más los puedo poner? Si es un solo grado el que tengo para trabajar. Uh-huh. O un solo paralelo. Sí, sí, muchas gracias, Magíster. Y bueno, Un algunos gusto, compañeros me han Fabi. dicho que eso también sucede en las instituciones grandes donde, bueno, es la demanda, ¿no? De chicos y tenemos que atenderlos. Claro, Y no porque sé en si una eso es institución fiscal, recomendable o no. Ujú.
Claro, en una institución fiscal, como la habíamos estado escuchando hace un ratito a una de las profes que nos decía aquí que a ella este año que viene pues le van a poner, no me acuerdo si fue Nube la que nos había dicho, que ella va a tener 10 estudiantes con necesidades educativas especiales en su aula. Imagínense 10, o sea, es un montón, pero ¿dónde más los podemos ubicar? Si no tenemos más aulas o más paralelos para poderlos separar o ubicar, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos a lo que tenemos, pues. Y en su caso, Fabi, con un solo grado por paralelo, obviamente los que tenga que tener, pues, porque ¿dónde más los vamos a ubicar? No tenemos dónde más. Eso sería. Muchas gracias. Una buena Con noche. mucho gusto, Fabi. Encantada. Nube. Buenas noches, mi profe, y mil disculpas, se me apagó el celular, no me di en cuenta que ya estaba poca batería, me concentré tanto. Eso, mi profe, muchísimas gracias, y ya más o menos ya le voy captando el hilo para poder trabajar con estos guaguas, porque yo decía, bueno, si son problemas de lectoescritura, enfocarme con ellos en lo que es lectoescritura, pero usted me dio otro punto de vista, cómo podría coger con ellos, dependiendo de las destrezas para poderles aplicar y Así reforzar es. la parte de lectoescritura. Ya, mi profe, muchísimas Con gracias. mucho gusto, menos bien. Gracias. Encantada, no estoy para servirles. Bueno, mis profes, eso es todo por el día de hoy. Quiero pues agradecerles como siempre. Muchísimas gracias a todos por ser parte de este proceso tan bonito, de esta capacitación. El día miércoles pues ya terminaremos estas últimas diapositivas, no vamos a demorar mucho y vamos a empezar ya con lo práctico, ¿no? Vamos a hacerlo práctico y pues si me tengo que extender unas clasecitas más, pues profes me voy a extender, no se preocupen si nos hace falta, no les voy a dejar con vacíos y vamos a hacer ya las planificaciones. Lo que más nos importa realmente hacer dentro de una planificación, más allá del rayado, es la adaptación curricular, es los proyectos multidisciplinarios, y lo de las estrategias. Eso es lo más complejo, porque de ahí lo que tiene que ver con agregar, desagregar destrezas y todo no es ningún problema, porque vamos a poner lo que necesitamos y ya. Lo del plan Colmena que ya les enseñé, que ya les mostré, yo sé que necesitaríamos por lo menos un mes para poder trabajar solo el proceso del Colmena, pero por lo menos creo que sí les quedó como que claro más o menos el manejarse con el Colmena. Ya les voy a mandar el documento para el PI que tienen que hacer, que está vacío y lo van a poder ir llenando, ¿sí? Así que eso sería, mis profes queridos, y agradecerles mucho, que tengan una maravillosa noche, que hayan tenido un inicio de semana extraordinario con muchos regalos del cielo, y si no fue así y tuvieron muchísimos inconvenientes el día de hoy, recuerde que todo tiene un propósito, así que nada es por nada. Les deseo lo mejor, que tengan una muy buena noche, descansen por favor y nos estaremos viendo el día miércoles. Gracias a todos por hoy y hasta el día miércoles. Gracias.